Hola, muy buenas. Vamos a rescatar aquí a Manolo Bayona. A ver, ya está. Muy buenas. Espera un momentito que estoy invitando a una persona, un amigo que va a entrar con nosotros en directo porque es un director de hospital y nos va. Aquí está. Vamos a hablar en directo a través de Instagram con Manuel Bayona. Manuel Bayona es ahora mismo el director médico del hospital eh, del hospital de Cabueñes de Gijón en Asturias, un amigo de hace tiempo y además él tiene experiencia en gestión sanitaria y también tiene Instagram, así que estamos esperando que se pueda conectar. Aquí lo tenemos, Manolo, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué hay? estáis? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya están entrando algunos seguidores para esta conversación que habíamos preparado Sí, para hablar desde el punto de vista interno de muchas cosas que están pasando en esta pandemia COVID-19, pero sí, con una persona como tú, que estás muy en redes sociales, que sigues al minuto todo lo que está pasando, no solamente en tu hospital o en el hospital que tú estás gestionando, sino en todo el ambiente del mensaje, de la comunicación, de la información. Y la verdad es que que yo también trabajo en hospital, a mí me costaría trabajo también a ponerme en la piel de un director de hospital como tú, sabiendo cómo lo están pasando de mal los sanitarios, ¿no? O cualquier profesional del hospital, no solamente sanitario, cualquiera que sí, forma parte de la comunidad de un hospital, ¿verdad? sí. Es difícil. Esto es una gran familia y yo lo veo así, ¿no? Cada mañana a las 7 de la mañana y cada tarde a las 7 de la tarde, comprobar los datos de manera sistemática todos los días, ir viendo cada día el número de ingresos, el número de COVID positivos, el número de sospechas, el número de pacientes en la UCI, las camas disponibles, la situación del hospital. Ese dato es la manera en la que hacemos la foto fija. Pero la foto tiene detrás un paisaje y a veces ese paisaje es terrible, porque son cientos de profesionales los que soportan la presión hospitalaria, los que soportan la atención en los domicilios, el seguimiento de los pacientes, el control en las residencias, la atención primaria, la presión de la urgencia del hospital, la presión de la urgencia de primaria, la presión de la UCI, que no ha terminado la segunda ola, puesto que hay pacientes en nuestra UCI, como en todas las UCI de los hospitales, donde son pacientes que vienen de meses casi. Y sin embargo llega la tercera ola y esos pacientes siguen ahí, ¿no? Entonces, realmente los profesionales, yo creo que evidentemente el esfuerzo que están haciendo es mucho más que el trabajo intenso que hacen. Yo creo que a veces incluso el mezclar su vida personal, el estar, pues como hemos estado en Navidad, que muchos no hemos podido ni estar con la familia, hemos estado en el hospital. Muchos de guardia, otros de refuerzo, otros acompañando. Y yo creo que ha sido un año extremadamente difícil para todos los profesionales del sector sanitario. En este momento Ya. yo creo que la gente no necesita aplausos, sino que necesita el compromiso de la sociedad y de la ciudadanía para poder frenar el avance y la transmisión de este virus, puesto que no es suficiente con tener un sistema sanitario, por muy fuerte que sea, y el nuestro lo era, como lo era el National Health Service y está desbordado, o como lo era el sistema de otros países avanzados, y sin embargo, la pandemia puede al sistema sanitario. No hay Ujú. más remedio que aliarse ciudadanía, medidas de control social, restricciones, y el sistema sanitario pone su parte, pero la otra parte es fundamental, porque si no la tensión a la que están sometidos los profesionales terminará reventando. Bueno, yo creo que incluso ya está afectando a los profesionales sanitarios, pero me gustaría hablar de ese tema un poquito más tarde.
de ese tema, porque yo creo que mientras que van entrando hay seguidores en el vídeo y en esta entrevista, digámoslo así, lo podemos contar un poco más tarde, pero es verdad que, mira, yo esta misma mañana, Manolo, he estado mirando las defunciones en toda España por todas las causas, que eso vienen por registro civil, es decir, vienen por cuando va al juzgado, dice, bueno, porque ha habido un fallecimiento en todas las localidades, todos los municipios de España, ¿no? Pues resulta que tenemos 70.857 muertes más en España, que es casi un 30% más de lo que a 1 de enero del año pasado se esperaba que iban a fallecer. Es decir, un 30% es una barbaridad. Es verdad que casi todo el porcentaje es de 60 a 65 años más en adelante, ¿no? ¿Esto qué significa? Que yo es que veo mucha conversación, le dedico mucho tiempo a ver Facebook, a ver redes sociales. Le dedico un montón de tiempo, mucho más del que luego publico, ¿no? Contenido, o el que gestiono contenido. Y leo las conversaciones. Veo que hay gente que dice, bueno, o como que se conforma, como diciendo, joder, pues es que también son gente mayor y a la gente joven pues no nos afecta. O como argumentos, ¿no? O, bueno, pues que el sistema sanitario, que para eso están, para eso les pagan, ¿no? O otros argumentos, o, bueno, pues ya no me refiero a la parte conspiranoica, sino a la parte de decir, bueno, pues todo lo que tenemos, que sufran otros, ¿no? Me refiero al tema del compromiso de mucha gente de la sociedad, de mucha gente joven, que además no nos damos cuenta que como este virus, el problema que tiene es tan asintomático, pues lo estamos transmitiendo de un sitio a otro y al final llega a la gente mayor. Porque es que al final le llega. Y es un problema de compromiso, ¿no? Ese Sí. compromiso que no, que si fuera mayor, no tendríamos tantos datos de pandemia, esa es la queja del mensaje de muchos sanitarios en redes sociales, que están saturados por trabajar y también saturados mentalmente por ver, ostras, tío, ¿cómo no estáis dando cuenta de esto, no? Sí. Es jodida esta situación, ¿no? Sí, una situación frustrante, ¿no? Porque cuando empezó la pandemia, lo que había era mucho desconcierto, mucha poco conocimiento, no se sabía esto, de dónde, a dónde llegar, a dónde llevaba. Había dificultad para el manejo de los pacientes, había dificultad para tener material de protección suficiente y había miedo y cierta situación, en fin, difícil de abordar el día a día, ¿no? Y esto ahora se ha transformado en una situación distinta. Hay mayor conocimiento, mucha información. Hay, yo creo que mucha transparencia, porque todos tenemos los datos y podemos hacer un seguimiento de, de casos al día, al momento, pero sin embargo lo que hay es mucha frustración, porque que no dejan de entrarme WhatsApp y esto es perdonar el pitido, pero me están dando Vale. los datos de actividad que a esta hora normalmente me entran, ¿no? De actividad en el hospital Bueno, y estoy por recordemos eso. os recuerdo los seguidores que os estáis uniendo. Manolo Bayona es el director el director gerente del Hospital de Cabueñes, el de Gijón, en Asturias. Él es él es de la provincia de Jaén, ha estado en varios centros hospitalarios y de áreas de gestión como director de hospital, pero ahora mismo está en Gijón y nos está contando bajo su perspectiva la situación de la saturación dentro de un hospital, ¿no? Adelante, Manolo. Bueno, pues os decía que sí, que realmente existe esa frustración de ver imágenes en la televisión donde hay grupos de personas con conductas que realmente favorecen solamente al virus. Y bueno, hay que entender que nuestra sociedad es variada y que la gente joven lo ve de una manera, la gente mayor lo ve de otra, pero desde luego es evidente que los sanitarios sabemos que ver la imagen de una persona boca abajo en la UCI de un hospital es una imagen que no se te olvida jamás. Y luchar contra la muerte por intentar sobrevivir y verlo cada día en tantas personas, eso es muy duro.
Y estar en la planta de un hospital donde los profesionales tienen que hacer un esfuerzo añadido, vestidos con un uniforme, con un equipamiento que les cuesta trabajo, hemos perdido, y aunque sea gerente en este momento y no vea a pacientes, yo los veo. Y ese valor añadido que tiene el trabajo del médico y de la enfermera cuando le pone la mano al paciente, cuando le saluda o cuando le toca el brazo, eso cuesta mucho trabajo afrontar esta manera distinta de la atención sanitaria y de los cuidados. La teleconsulta está suponiendo un esfuerzo añadido para los profesionales, porque los profesionales les gusta y quieren hacer consulta presencial, pero sin embargo, de alguna manera se ven obligados a hacer la teleconsulta. La relación en el paciente hospitalizado cambia. El que el paciente no pueda estar acompañado de su familia en la mayoría de las ocasiones. El que se viva esta situación tan dramática tiene que hacer reaccionar a la sociedad y ver que lo importante, por encima de la economía, es la vida, porque si no hay vida no hay economía. Y yo animaría a reflexionar a todos los sectores sociales que esta es una crisis terrible, una crisis social, económica, sanitaria, pero que creo que el primer paso tiene que ser salir adelante con el tema de la salud y luego vendrá lo demás. Y yo creo que realmente esa es la mejor ayuda y el mejor aplauso que se le puede dar a los profesionales. Yo he traído el testimonio pues de algunos profesionales del hospital y de atención primaria, en concreto una enfermera de atención primaria que cuenta cómo se está viviendo esta situación y de nuestra jefa de la UCI de Cagüeñes, que ahora después os pongo el corte para que la escuchéis, porque yo creo que de primera persona es como las cosas mejor se entienden. Vamos a escucharlo. Sí, venga, pues Maite Antuña y soy la jefa del servicio de medicina intensiva. Este arranque de año pues lo estamos viviendo en la UCI del Hospital de Cagüeñas con grandísima preocupación. Los intensivistas entramos ahora en la tercera hora sin haber resuelto la segunda. Y esto es una gran diferencia, pues la segunda nos pilló con una UCI ya libre de COVID. Ahora la tercera pues nos pilla todavía con muchos pacientes COVID pendientes del anterior. Y además con unos profesionales agotados y puesto que estamos trabajando sin descanso desde el 9 de octubre en que se inicia nuestra gran segunda ola. Evidentemente, la evolución de la pandemia y esta tercera ola, claro, que complica nuestras relaciones familiares. Entre otras cosas porque ahora mismo no somos las mismas personas que hace un año, desgraciadamente. Y sí que sacrificamos nuestra vida social. Alguno de nosotros ha pasado las fiestas navideñas solo por primera vez en su vida. Respecto a las nuevas restricciones, lo que pensamos es que son imprescindibles. Incluso pensamos alguno que un confinamiento estricto no es nada descabellado porque desgraciadamente somos incapaces de imponernos un autoconfinamiento. El virus se tiene que parar entre todos y ahora mismo lo único eficaz es mascarilla, higiene de manos y aislamiento social. Los sanitarios, eso sí que me gustaría dejarlo claro, es que estamos haciendo todo lo que podemos y más y que de eso tiene que estar segura la población, pero también hay que tener claro que solos no podemos, necesitamos la prudencia de toda la ciudadanía y seguro que juntos podremos salir de esta pandemia. Bueno, esto es lo que se oye de forma continua cuando hablas con cualquier compañero de cualquier hospital, es lo que se oye. Dice, al final estamos en una situación en la que no es como en una guerra, en la que cuando llevas mucho tiempo en la misma guerra, en la misma trinchera, y además no hay forma de reemplazar porque no hay otros ejércitos de sanitarios que puedan reemplazar, como, ¿sabes? Como el reemplazo, venga, pues fuera de la trinchera, ahora otra gente. Como no hay otra forma, porque no hay más, entonces la gente está hiper cansada, cabreada, el sanitario está, o el profesional de un centro hospitalario está cabreado, porque además nota que se le olvidan las cosas por la presión psicológica. Y a mí como sanitario, notar esa situación es frustrante, es muy jodida. sí, es una situación difícil.
Al gerente normalmente le llega esa queja y esa reivindicación constante, ¿no? El gerente en su mano tiene, está limitado en lo que puede hacer, pero desde luego yo estoy seguro por todos mis compañeros, por lo que veo, el esfuerzo que las gerencias, que las direcciones están haciendo para estar ahí al pie del cañón permanentemente, ¿no? Pero hay algo que tú no puedes solucionar, que es esa frustración que tienen los profesionales. De manera que, bueno, al final toman medidas, pues, por ejemplo, aquí en Asturias, el hacer contratos de un año a las enfermeras y con posibilidad de renovación hasta tres, ha sido una medida imprescindible, no solo porque no haya enfermeras en bolsa, sino porque era necesario darles estabilidad en su puesto de trabajo, quitarles la incertidumbre de dónde van a trabajar el mes que viene. Por lo tanto, ahí había que hacer un esfuerzo y eso se ha hecho y bueno, yo creo que es una de las medidas fundamentales que había que hacer. Y en ese sentido, esta gerencia ha estado presionando y apoyando para que se consiguiera Ujú. este cambio en la contratación, ¿no? O, por ejemplo, pues un detalle, a ver, yo esto no lo he contado, ¿no? Pero en la cafetería del hospital donde comen los profesionales, es verdad que la empresa que lleva la cafetería, esta pandemia también les está haciendo mucho daño. Les está haciendo daño porque no hay público, porque no tienen negocio y evidentemente tienen que hacer restricciones también ellos. Y claro, tú tienes que velar por tus profesionales y el hospital al final pues paga adicionalmente la cantidad para que los profesionales tengan una comida en condiciones, porque para colmo lo que no puede ser es que un profesional esté de guardia y la comida pues sea escasa, ¿no? Entonces, bueno, son esas pequeñas cosas que son pequeñas cosas pero que son importantes. Y luego aquí no se ha escatimado en contratar a todo el personal que ha hecho falta. Bueno, se contrataron como a 600 personas por encima de plantilla que siguen trabajando en el Hospital de Cabueñes. Una cantidad muy importante, sobre todo de las categorías donde había disponibilidad, como eran técnicos auxiliares de enfermería. Si no tenemos más enfermeras, al menos que tengamos técnicos auxiliares que ayuden y descarguen de trabajo a las enfermeras, celadores, para que en cada planta haya celadores de manera permanente que ayuden a mover a los pacientes y en sus tareas. En fin, se ha intentado en esta pandemia hacer todo lo posible en cada momento en contratación, en recursos, en buscar y que hubiera siempre material de protección, etcétera. Aún así, esto no todo el mundo lo ve suficiente y todo hay que mejorarlo, porque siempre hay alguien a quien le toca, pues, que hoy la comida no me ha gustado o que hoy me ha... Porque esto es complejo y en una situación tan difícil y tan estresante, mucho más. Entonces yo creo que, bueno, que hay que estar ahí al pie del cañón, atendiendo cada queja que hay, cada situación que hay, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que el alta de un paciente sea más rápida, que el traslado al lugar correspondiente sea más ágil, que la saturación de urgencias se pueda equilibrar. En fin, es un cambio permanente al que hay que asistir para intentar que la presión que están viviendo los profesionales y la atención que necesitan los pacientes vaya siempre en un justo equilibrio, que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Mira, yo me estoy acordando, esto es una idea, ¿no? Que siempre he defendido. Además, recuerdo que una vez, cuando estuvimos juntos en un evento sobre design thinking en comunicación, preguntaba, digo, cuál es el momento en el que del año en el que se hace un demo day? Un demo day es la demostración de felicidad, de creatividad, de hacer cosas entre todos los servicios de un hospital, que es el día que se hacen los árboles de Navidad o los adornos navideños de forma normal, ¿no? Fuera de la pandemia, ¿no? Ese día la gente como que se motiva, quiere adornar un poco porque se encuentra cómodo, se encuentra feliz, se nota el compromiso, llegan unos días de descanso, bueno, depende de los turnos, ¿no? Y esto que ocurre todos los hospitales públicos, privados, centros de salud de España, eh,
recuerdo que siempre ha sido una forma de establecer como elementos de compromiso, pero además de demostración de que los sanitarios podemos hacer muchas cosas más, además de lo que estamos haciendo con los pacientes. Y luego me viene, asocio otra idea. Recuerdo que en Linares, cuando llegaron los japoneses a quedarse con Santana Motor y hacer lo del Suzuki y todas estas cosas, implantaron fíjate por dónde voy, Manolo, implantaron una situación, era que antes de cada turno de trabajo, en la fabricación en serie, establecían una cosa que rompió mucho los esquemas a la gente. Decía, ¿cómo se ponen los japoneses a hacer ejercicios físicos, unos estiramientos, así como si fueran tablas de gimnasia, ¿no? Y le hacían a evadirse del trabajo para hacer una serie de cosas que luego restableciera la concentración, porque sabían que después iban a tener que hacer fabricación en serie, que es una concentración mental que, bueno, pues que no es fácil de mantenerla. Entonces, es posible que se habla mucho de que los sanitarios necesitan una recompensa. A los sanitarios ya nos da igual los aplausos de las 8 de la tarde. No, eso no nos compensa que la gente haga lo que tiene que hacer. Pero también hay una especie de recompensa o de situación interna, como tú haces, que, ostras, vamos a dedicarle a darle un ticket de comida que antes no se le daba, pero que antes, ahora sí se le da, porque así no tiene que llegar a casa y preocuparse, traerse la fiambrera y comer de alguna forma, ¿no? O sea, ese tipo de compensaciones. Y compensaciones que desaturen la cabeza a la gente, porque la gente está súper cabreada. No hay forma de que en una guerra como esta, por sí solo, individualmente, tú logres salir de la saturación. Te tienes que apoyar socialmente con la gente. Es muy complicado esto. Sí, es que la sensación de equipo y de compromiso trasciende del servicio sanitario, trasciende de la UCI, trasciende de la planta de hospitalización, trasciende de la urgencia. Los profesionales tienen que ver cómo la sociedad en su conjunto, las autoridades, los que escriben en periódicos, los que comentan, los que dicen a veces esas tonterías de los culillos de la vacuna y de la gente tiene que ver, la gente tiene que ver que hay un compromiso social conjunto para luchar contra una pandemia que afecta al mundo entero. O sea, que esto no es de un rincón, que esto es del mundo entero y que desde los más grandes a los más débiles a todo el mundo afecta, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente quiere ver coherencia, ¿no? Y esa coherencia pasa pues porque se hagan cosas lógicas, cosas razonables, aunque luego siempre hay el que está sacando puntas y ahora empiezan las guerras con las jeringuillas. Por Dios, la guerra con las jeringuillas. La guerra con las vacunas, que si se ha vacunado demasiado rápido, que si se ha vacunado demasiado lento. O sea, yo creo que no hay que perder el tiempo en cuestiones que no aportan nada y hay que comprometerse con lo que realmente aporta, que es el aislamiento, que son las medidas de higiene, que son, en fin, creo que hay que centrarse en lo importante. Y el profesional sanitario, evidentemente, se frustra porque te lo dicen cada día, ¿no? Cuando yo bajo urgencias, pues te dicen, hoy, bueno, pues después de Navidad, ¿no? Pues la gente el miedo por las fiestas de Navidad. Y la gente lo que quiere ver, los profesionales quieren ver que existe un compromiso social para atajar este virus. Yo sé que no es fácil, pero bueno, es necesario, no hay otra, porque la situación realmente está muy complicada. Nosotros en Gijón, esta noche a las 12, entramos en nivel 4 de máxima alerta. Se ha pasado a unos datos que son muy preocupantes y hay que tomar medidas estrictas, porque si no, esto no hay quien lo aguante. Estamos hablando de casos, mira, yo cada vez que paso por el autocovid que tenemos en la avenida La Pecuaria antes de llegar al hospital y veo las filas de coches, el día que hay que intensificar la actividad en el autocovid y poner más enfermeras para que hagan más PCR, digo, la semana que viene estamos muertos. En efecto, los casos a la semana siguiente empiezan a entrar en la urgencia, entran al hospital y después entrarán a la UCI. Y esa es la historia, esa es la trayectoria de este virus. Por lo tanto, las medidas hay que tomarlas antes. Hay que poner el freno antes. Y si no, esto pues no va a acabar. Fíjate. Una pregunta de esas que tú sabes que tú me conoces, que de mi parte periodística, las reuniones con los otros cargos que están a tu nivel o
superiores dentro de la sanidad de Asturias o incluso dentro porque tú te relacionas con todo el mundo de la sanidad de España de gestión, ¿no? O los que están un poco por debajo de ti, ¿son tensas? Supongo que sí también, ¿no? Bueno, Se depende. trasladan también el Sí, nerviosismo de las sí. unidades, ¿no? Bueno, yo creo, no diría yo eso, no diría, no son tensas. No, ¿No? porque mira, la información está absolutamente compartida. Nosotros en concreto en Asturias tenemos la suerte de trabajar en red. El trabajo son 8 áreas sanitarias y todas las medidas se toman de manera conjunta en las 8 áreas. Las reuniones son todas por Teams y evidentemente la información es compartida. Hay un buen ambiente, hay mucha colaboración. Luego, a nivel de los equipos en el hospital, en atención primaria, etcétera, pues exactamente igual. Lo que hay es mucho trabajo, mucha dinámica, mucho trabajo, más trabajo. Aquí no hay fiesta, aquí no hay sábado, aquí no hay domingo. Y bueno, hay días que estamos preocupados, pero eso no significa tensión, significa que hay que estar preocupados, que hay que tomar medidas urgentes, que hay que ir por delante, que tenemos que ir planificando lo que va a suceder la semana que viene, contando con los datos que tenemos hoy. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la gestión, que esta pandemia vino sin manual de instrucciones de lo que había que hacer, sí que ha habido un desarrollo y una implicación muy importante de todos los directivos, a todos los niveles. Y de hecho, bueno, eso se nota, ¿no? Porque si no sería imposible llevar el ritmo que llevamos de, por ejemplo, en Asturias, de hacer 5 o 6 mil PCRs, un nivel de laboratorio brutal haciendo analíticas, un nivel de vacunación excepcional, un control con la intervención en residencias excelente. Es decir, todo eso tiene que ser una maquinaria perfectamente engrasada, donde el trabajo fundamental lo hace el profesional a pie de obra, trabajando con los pacientes, pero detrás de eso hay mucho más. Y ese Una, mucho más tiene que estar coordinado y tiene que ser coherente en todos los puntos de todas las áreas. Yo te he oído a ti en algunas charlas y en algunas conferencias y algunas entrevistas hablar sobre la digitalización. ¿Ha supuesto esta guerra una aceleración de los profesionales digitalizados? Bueno, Obligadamente, claro. se viene hablando de digitalización desde hace muchos años y, sin embargo, siempre se ha visto como una asignatura que ahí estaba pendiente, ¿no? Solo la desarrollaban la gente más innovadora y la gente que de alguna manera le gustaba la tecnología y todo esto. Qué pesadez de mensajes que no paran de entrar. ¿Qué ocurre? ¿Qué Si lo ocurre? tenemos que dejar, lo dejamos, ¿eh? No, Que, no, no, bueno, no, ya, no, nada, si nada. queda ya queda poco. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento ha obligado a trabajar de otra manera, a incorporarla en la práctica diaria, porque teníamos las herramientas, la historia digital, la conexión entre centros, la imagen radiológica integrada, es decir, el Big Data que tenemos en salud, teníamos las herramientas, pero la obligación de usarlas porque no nos queda otra, eso está ahora. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en las consultas colaborativas entre primaria y el hospital y entre los ¿Aquí? médicos sí, entre médicos de primaria, médicos de hospital para organizar y trabajar en torno a determinados procesos, evitando que el paciente tenga que estar de un sitio para otro, de primaria al hospital o viceversa, ¿no? Y eso está ayudando a resolver muchas de las consultas. De manera que en algunas especialidades, bueno, el resultado es magnífico en cardiología, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que los profesionales de alguna manera y también los pacientes han entendido y han visto que se puede funcionar con el tema digital. La Lo cual no quiere decir, telemedicina, teleconsulta. claro, lo cual no quiere decir que vaya a reemplazar a la actividad presencial, No. pero sí que puede servir de gran ayuda. Y sí que puede servir de gran ayuda porque nos quita aquellos aspectos burocráticos e innecesarios que obligaban a un paciente a ir, pedir una cita, ir a esperar que le viera el especialista para darle un resultado, para darle un tratamiento, etcétera, etcétera. Todo eso ya no es necesario hacerlo de manera presencial. Y eso facilita y libera de tiempo al profesional, evita que el paciente esté dando vueltas de manera innecesaria de un sitio para otro, y el tener que estar, bueno, en casa
recomendando que la gente no vaya al hospital, evitando la interacción social, etcétera, etcétera, digamos que de alguna manera ha ayudado a que se desarrolle esa digitalización o esa transformación digital a la que yo creo que estamos condenados a entendernos, porque ahí no va a haber marcha atrás, puesto que vemos cómo en otro orden de sectores de la sociedad, en el de la música, en el del transporte, en el de la televisión, el cine, La banca, todo. la banca, la transformación digital ha mandado. Y digamos que la pandemia en este año, en estos 11 meses de pandemia, lo que ha hecho ha sido consolidarla, incluso en las relaciones humanas, personales, donde la gente ha utilizado la tecnología digital para conectarse, para entenderse, para amarse y para trabajar. Bueno. Muchas gracias, Manuel Bayona, director gerente del Hospital de Cabueñes, el segundo más importante de Asturias, ¿no? Creo que es, si no me equivoco. Bueno, Sí, ¿no? el segundo en tamaño, en importante son todos. Ya, bueno, ya, pero, pero después de Luca, después del Hospital Universitario Central de Asturias, que está en Oviedo, ya está Gijón, con ese pedazo de hospital que tenía, además que está ahí en continua. Bueno, Habéis transformado, habéis ampliado, habéis hecho un montón de cosas, ¿no? También. estamos en ello, estamos en la ampliación del hospital, donde se va a construir un nuevo edificio que va a suponer pues el nuevo gran hospital universitario de Cabueñes. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias, mucho ánimo, gracias por habernos dado estos minutitos de sábado, que aunque parezca que puede ser descanso, sigues trabajando, sigues recibiendo información y a lo mejor te toca tener que hacer decisiones desde tu casa, desde este sábado por la tarde o mañana domingo, porque la situación es complicada. Gracias por contarnos estas cosas, sensibilizar a los oyentes. Este vídeo luego lo colgaré, lo enlazaré, lo linkearé para que, bueno, pues nuestros seguidores pues lo puedan ver. Muchas gracias, Manolo. Saludos desde Andalucía. Eres un artista, gracias a ti. Y gracias por conectarme con mi tierra, con Jaén y con Andalucía. Que la extraño. Un abrazo. Me imagino que sí. Gracias.